Qué bueno, hermanos, que aprovechemos el tiempo, porque es un tema muy importante porque tenemos que avanzar el capítulo 4 y 5. Pero aquí, hermanos, si bien es cierto, a ver, si escuchemos, si bien es cierto que no se puede asignar el don que puede ejercer un hermano o el que puede tener una hermana, pero sí se puede animar a los hermanos a que puedan practicar los dones que se les ha dado. ¿Cuál es el problema que está sucediendo, hermanos? Es que muchos jóvenes quisieran hablar, pero los hermanos le dicen que todavía tienes que aprender y tienes que leer. Eso no es animar a los hermanos. No podemos indicar qué hermano debe leer, no podemos hacerlo eso, pero sí podemos animar. Qué bueno es animar a los jóvenes, a los niños a que hagan una actividad. Yo recuerdo mucho que el hermano Raúl Valderrama, deben conocer algunos, era un hermano tan fiel que a los jóvenes siempre los animaba. El hermano Serapio es testigo, y los otros jóvenes de ese entonces que fuimos, el hermano Raúl nos decía: van a leer su Biblia, van a aprender y vamos a viajar a las conferencias para que aprendan. Y nos llevaba a las conferencias y ahí aprendía. Cuando yo tenía como 14 años, aquí en la asamblea en Nigeria, el hermano Raúl me animó un sábado, me dijo: joven Adolfo, así me decía, joven Adolfo, el domingo vas a dar una clase para los niños en la escuela dominical. No me estaba exigiendo, pero me estaba animando. Hermano, mi primera experiencia fue eso. Todo el sábado en la noche no podía ni dormir para saber qué es lo que iba a hablar con la ayuda del Señor. Ese es animar, hermanos. Llegó el domingo y el hermano Raúl no me dijo nada, solamente me miró, fíjese, me miró y volteó la cabeza para que esté adelante. Eso es animar, hermanos. Hablé lo que el Señor me había puesto en mi corazón con los niños. Él me decía que así se comienza primero con los niños. Después, visitando las conferencias, vas aprendiendo y leyendo. A veces eso no hacemos, hermanos. Es por eso que un hermano decía, a veces un hermano es un todólogo. Todo lo hace. ¿Por qué? Él no puede asignar un don, pero sí puede animar. Entonces, eso, hermano, es lo que tenemos que aprender. Recuerden, hermanos, de que Moisés preparó a Josué. Josué cuando estaba muy jovencito ya estaba al lado de él. Preparó a Caleb. Sabía que tenía que preparar a los jóvenes. ¿Quién cruzó el desierto? Fue Josué. No fue Moisés. Pero ya estaba preparado. Elías preparó a Eliseo. Elías sabía que iba a ser llevado. Él no fue egoísta, él le enseñó todo, le dijo todo. Inclusive Eliseo se quedó con su, no, se quedó con su capa. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo, que estamos leyendo, hermanos. Pablo engendró hijos. ¿Cómo que engendró hijos? Él decía, al hijo que engendré en mis prisiones. Quiere decir, Timoteo, Tito, todos ellos los formó, los animó. Inclusive delegó responsabilidades a Tito. Solamente quiero leer Tito, fíjese, Tito 1. Fíjese, dice Tito 1:5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad
así como yo te mandé. Él sí podía, por la autoridad que tenía, delegar. Y lo hizo bien. Ahora ya no tenemos esa práctica, hermanos. Es como estamos leyendo, o es el Señor, o es el Espíritu. Entonces, aprendamos esto, hermanos. Animemos a los jóvenes, animemos a los hermanos. Por eso quiero hacer una pregunta para los hermanos. 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 12:31. Voy a leer. Ya hemos hablado de los dones, ya sabemos, pero acá dice algo especial. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y habla después. ¿Qué significa cuando dice procurad los buenos dones? Es claro que en Corinto estaban buscando hacer un show. Yo puedo hablar en lenguas, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero no había edificación. Entonces, tres cosas rápidos en esto. Número uno, si yo miro esta mesa, voy a decir, qué herramientas hizo esta mesa que está ahí. Mira las patas y las figuras que están ahí. ¿Esto es lo que voy a decir cuando veo la mesa? No. Yo voy a decir, ¿qué carpintero hizo la mesa? El carpintero usó herramientas. Nosotros, es muy importante lo que dijo nuestro hermano René. No hacemos referencia, hermanos. Hacemos referencia a la palabra de Dios. Si un hermano dice algo que nos ayuda, muy bien, escudriñamos la palabra, digerimos esto para nosotros mismos y decimos que la palabra dice. Porque este es el único punto de referencia. Cuando empezamos a tomar hermanos como puntos de referencia, recuerda que hermanos fieles no tienen seguidores. Voy a repetir esto. Hermanos fieles no tienen seguidores. No son la punto de referencia. Entonces, cuando vemos esta mesa, decimos que un buen carpintero lo hizo. ¿Quién es el buen carpintero? El Señor Jesucristo. Y nosotros no somos más que herramientas en las manos del carpintero. Segunda cosa, vemos un orden antes de salir de esto rápido. Dice que evangelistas, pastores, maestros. No voy a ir para tiempo porque no vamos a avanzar. Pero hay una tarea para los que quieren tener una tarea. Va a la última sección de Hechos capítulo 11. Y solamente para ver, no vamos a leerlo, no vamos a avanzar. Hechos capítulo 11 es la historia del establecimiento de la primera congregación, la primera asamblea entre los gentiles. ¿Con quién empezó? Nunca va a encontrar el nombre de uno de los evangelistas. Todos aquí no tenemos que tener el don de evangelizar, pero Timoteo recibió la instrucción. Y no hay un verso que dice que Timoteo tuvo el don de evangelizar. No sabemos. Pero dijo, haz la obra de evangelista. Yo y cada uno de nosotros tenemos un grupo específico que compartimos, sí, pero un grupo separado de personas con quien tenemos contacto, vecinos, compañeros del colegio, compañeros del trabajo, sea lo que sea. Cada uno de nosotros podemos hacer la obra de evangelista. Y esta asamblea, porque había persecución, personas fueron a Antioquía, empezaron a compartir el evangelio, el Espíritu Santo obró, personas se convirtieron al Señor, Bernabé llegó. El don principal de Bernabé no fue de maestro, sí podía enseñar algo de la palabra, pero sus cosas con propósito, queda cerca el Señor. Entonces, en nuestro capítulo, es interesante que pastores sigan antes de maestros, porque este es muy importante, de ahí maestros. Entonces, una cosa rápido acerca de pastores. Un debate grande en el cristianismo hoy en día es que sus mujeres pueden ser pastores. Y la respuesta es, ¿sí o no? Sí. Por supuesto que sí.
Porque pastor es un don, no es un título. Es un don, no es un título. El problema es que la definición común en el cristianismo hoy en día es que damos este título a una persona y esta persona enseña, profetiza, hace todo. Es minúscula y en plural en este verso. Entonces, voy a hacer un ejemplo que hablamos de esto tal vez en Antenita el sábado. Está bien cuando hay una hermana que tiene una necesidad, está pasando por un tiempo difícil, que yo voy solo para visitarle. Los vecinos van a decir, oh, yo entiendo, el hombre está yendo para compartir la palabra de Dios con ella. No está bien. Entonces, ¿quién debe pastorear otra hermana? Una hermana o una pareja. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, lavamos nuestro cerebro del concepto que pastor es un título. Pastores, plural, es un don. Y esto es para ejercitar hombres y mujeres, hermanos y hermanas. Entonces, es muy importante que hermanas, como decimos el sábado, don de maestro. Yo tengo una esposa maravillosa y tenemos 3 hijas muy queridas. En los 44 años de matrimonio, ¿qué experiencia tengo yo como esposa? No, bueno, pero tengo 44 años de matrimonio. ¿Qué experiencia tengo yo como padre para 42 años? ¿Qué experiencia tengo yo como madre? Pero he sido padre para 42 años. Pero no soy madre, no soy esposa. ¿Quién es quien debe instruir como maestra en temas de ser madres, temas de ser esposas, hermanas? Entonces entendemos que estos dones no son cosas solamente para hombres, son para mujeres también. Y ustedes tienen la responsabilidad, si tienen el don de pastorear, no quiere decir que va a parar y poner un título pastora fulana de tal en frente de la congregación. Pero muchas veces los problemas en asambleas inician, en algunos casos, aún entre mujeres. Es curioso, perdóname que voy a usar un ejemplo muy específico. Hay una asamblea, una división no muy grande, pero que ocurrió recién en el norte, afectó a Estados Unidos y algo de Canadá un poco. Adivina que el problema, inicio de esta división fue si debemos poner un cierto postre en el refri o no. ¡Qué tontería! Perdóname, qué tontería. Pero empezó una bronca entre 2 hermanas y después terminó en ciertas asambleas dividiendo. Oí de una cosa en Perú acerca de si debemos cubrir o no cubrir el pan después del partimiento de pan. Entonces, nosotros estamos a veces sujetos a tonterías porque no seguimos la palabra de Dios. Entonces entendemos que damos la alabanza al carpintero, no a las herramientas. Damos la alabanza al Señor, no a los dones que el Señor usa, porque son herramientas nomás en sus manos para estar usado, número 1. Número 2, el orden. Personas desconocidas, no nombradas en Hechos 11, evangelizaron. Después Bernabé fue, y Bernabé dijo, necesito un maestro que puede enseñar más. Llamó, y Pablo llegó a Antioquía, ayudó. Y después Agabo llegó como profeta, dijo, hay una necesidad, tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ayudar a los hermanos en cierto lugar. Entonces, trabajamos, si puedo decir, más que en equipo, como en el cuerpo. Y es importante que ponemos en práctica estas cosas como nuestros hermanos nos han instruido, nos han exhortado. Lee, no hay tiempo, pero sugiero que lee la última parte de Hechos 11 para ver cómo fueron puestos en práctica estos dones. I'll try to
keep my comment brief because we don't have much time, and I'm sure other people have a lot to say. Voy a tratar de mantener mi comentario corto porque sé que muchas personas, hermanos, quieren compartir más. And since I don't have the gift of tongues, it takes twice as long to say anything. Y como no tengo el regalo de lenguas, me va a tomar el doble de tiempo compartir lo que tengo que compartir. But on this particular verse that you mentioned, Adolfo, 1 Corinthians 12:31. En 1 Corintios 12:31, Hello? There we go. 1 Corintios 12:31, What it presents to us is an assembly lo que presenta acá es una asamblea that is greatly desiring the more edifying gifts. que está grandemente deseando regalos o dones espirituales. And he tells us what those gifts are in verse 28 of 1 Corinthians 12. Yeah. Can you read it? Yes, 1 Corinthians 12. 1 Corinthians capítulo 12, versículo 28. Ok. 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. And so in chapter 14, we learn that the prophet is a much more edifying gift than the gift of tongues. Así que aprendemos que el don de profeta es un don más edificante que el don de lenguas. And so he tells them, you should all desire to prophesy. Así que le dice a todos ustedes, deberían desear aún más el don de profetas. And so for us, as we're in our assembly, do we have, as an assembly, a desire that we would hear teaching and prophecy? Así que nosotros, como un grupo de asamblea, tenemos el deseo de querer escuchar más mensajes para ser mejores profetas o para profetizar más. And one of the ways that we can do this, we had a lot in the last meeting about exercising your gift. Y una de las formas que podemos hacer esto, tuvimos en la última reunión bastantes mensajes sobre cómo ejercitar nuestro don. And Adolfo, you mentioned about the need to encourage the young people. Y Adolfo, tú mencionaste la necesidad de alentar a los jóvenes. So let's just read in Philippians chapter 2. Así que leamos en Filipenses capítulo 2, And versículo 3. verso 3. Philippians 2:3. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. So in this verse, we see that as I look at somebody else, Acá vemos de que mientras vemos a alguien haciendo algo, what should be in my heart, in my mind, lo que debería estar en mi corazón, en mi mente, is that this person has a gift es de que esta persona tiene un don that I don't have, que yo no tengo tal vez, and it is valuable. y es de mucho valor. And so I want to have the benefit of that gift. Y yo quiero tener el beneficio de ese don. And so as I talk to maybe one of the sisters here, Y mientras así hablo con una de las hermanas acá tal vez, or one of the brothers, o uno de los hermanos, I can be thinking, this person has a gift that's so valuable. puedo pensar de que esta persona tiene este don que es de mucho valor. And then I can seek to encourage them to use that gift. Y de esa forma puedo alentarlos a usar ese don. We cannot make people appreciate our gift. No podemos hacer que no podemos forzar a las personas que aprecien nuestro don. Only the Lord can do that. Solo el Señor puede hacer eso. But we can be sure that we appreciate the other gifts that God has given. Pero podemos estar seguros de apreciar los otros dones que el Señor les ha dado. And the end result of this in our chapter is unity. Y esto es lo que ayuda o se conecta también con la unidad. He has just gone through this whole section on how we are unified, as was said in the last meeting. Y como fue mencionado en la anterior reunión, todo esto sobre cómo mantener la unidad en este tema.
And then he goes into these gifts, which are intended to unify us. Y luego va a hablar sobre estos dones que la intención de estos es unificarnos. I mean, the brother read the verse in 1 Corinthians about we all speak the same thing. Un hermano habló en 1 Corintios de que todos estamos hablando sobre lo mismo. How are we going to speak the same thing unless we are taught by the Lord? ¿Cómo vamos a hablar del mismo tema si no estamos enseñados por el Señor? And how are we going to be taught by the Lord unless he gives us by his grace gifts to teach us? ¿Y cómo vamos a hablar del Señor a menos que Él nos dé dones para que nosotros podamos enseñar? And so my point is just we should very much value and look for the gifts in other people. Por eso mi mensaje es de que debemos ver el valor que hay en los dones que tienen otros hermanos y valorarlos. Sorry if I took too much time, but I wanted to Disculpa share si tomé that. mucho tiempo, pero quería compartir eso. Sé que han avanzado con respecto a los dones, hermanos, pero creo que es importante también volver a recordar que los dones es una manifestación del Espíritu Santo para provecho de la asamblea. Y el provecho que tiene la asamblea es que la asamblea es edificada, es exhortada como consolada. ¿Sí? Los dones vienen de Dios, no nacen nosotros mismos. Así como la salvación vino de Dios, también tenemos de parte de Dios los dones en nosotros. Tal vez lo que pasa es que no caemos en cuenta de lo que tenemos. A veces no apreciamos lo que tenemos. Si apreciáramos de repente mirando más la obra de Cristo, hermanos, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros y sabiendo que no solamente por Él tenemos redención, sino que también aún dejándonos en la tierra, nos ha dado una responsabilidad y nos ha dado los dones para poder ser administrados para provecho de unos y de otros. Pero yo tengo una pregunta aquí, hermanos. ¿A quién dirige los dones? ¿Qué es el mensaje exactamente que Dios quiere con respecto a los dones? Es cierto que puede haber muchos temas, pero hay un objeto, solamente uno, por el cual los dones a ser dados a la iglesia es a quien nosotros debemos mirar. Solo hay una persona en la cual los dones se dirigen para tomar de esa persona, contemplar a aquella persona y luego distribuir esa verdad en cuanto al conocimiento de esta persona y darlo a la asamblea. Cuando estamos ocupados con la persona de Cristo, hermanos, los dones se desarrollan, hermanos. De parte de Dios, ciertamente, hermanos, después de aceptar a Él como nuestro Salvador, aceptar al Señor Jesús, todos tenemos un don, pero el punto es, ¿dónde apunta el don? ¿Conozco lo que es el valor del don que Dios me ha dado? ¿Reconozco que no solamente es para provecho mío, sino para la asamblea? ¿Reconozco que cuando un hermano tiene un don, voy con ese espíritu sencillo, humilde, de apreciar los dones de aquel hermano por cuanto está mostrando algún carácter del Señor y yo soy enseñado? ¿O estoy envidiando? Cuando hay envidia, hermanos, empiezan pleitos, disensiones, contiendas en una asamblea, hermanos. Cuando leemos 1 Corintios 13, lo que mencionó nuestro hermano Adolfo, no al final, cuando dice procurar los mejores dones. Bueno, podemos estar ocupados pensando qué don sería mejor para mí, pero no se trata qué don tú escoges, se trata qué don te dio el Señor, qué don me dio a mí, porque viene de Él. Pero si notamos en ese último texto de Corintios, cuando dice procurar los mejores dones, Pablo dice una cosa interesante allí. Se dirige a la parte del amor que todos conocemos de 1 Corintios 13 y habla del amor. Imaginemos una asamblea que todos tenemos dones, pero no hay amor. Todos tenemos dones, tenemos conocimiento, pero no hay amor. ¿Cómo aprovecha la asamblea? Si la base de nuestras reuniones no solamente es Cristo como centro, sino que la base de todo lo que tenemos es el amor de Dios. Dios nos amó por su puro afecto. Somos salvos porque Él quiso salvarnos. Y dio a su Hijo, lo entregó todo para que nosotros, al recibir todo, entendamos que no hay nada en nosotros, que todo es de Dios. Y si aún hablamos en asamblea, tener muy claro el sentido de que si mi boca va a salir alguna cosa que glorifique a Dios,
Yo creo que en este sentido Dios está muy contento que sea así. Pero también podemos tener mucho conocimiento. Ciertamente el conocimiento es bueno, pero un conocimiento mal aplicado no ayuda. Porque podemos tener conocimiento, y nuestro hermano René por ejemplo mencionó, hay que ir a la palabra. Ciertamente, yo soy de este pensamiento muy aferrado. Hay que ir a la palabra, hay que ir al fundamento. ¿Sí? Todo está muy bien y eso es lo que debemos hacer. Pero hay una cosa más, hermanos. Podemos ir a la palabra, citar el texto. ¿Sí? Podemos caerle a un hermano o a alguien diciendo, así dice la palabra, pero no somos guiados por el Espíritu Santo. ¿De qué nos aprovecha? Hermano, yo lo digo esto a razón de pensar, de meditarlo, porque todos estamos involucrados, hermano, porque todos aquí en la asamblea, desde pequeños hasta grandes, desde el día que el Señor nos ha salvado, tenemos un don, hermanos, a lo menos. Y necesitamos ponerlo en ejercicio entre nosotros mismos, con la sencillez de corazón, mirando al Señor, hermanos. Aún en la vida del mismo Señor Jesús nos dio ejemplo cómo Él podía servir, hermanos. Él podía lavar los pies de los discípulos, dar ese ejemplo. Entonces nosotros mirando al Señor, hermanos, cuando miramos el ejemplo de vida, la perfección de Cristo, hermanos, y al enterarnos que tenemos un don o vamos leyendo poco a poco acerca de los dones que Dios nos ha dado, ¿cómo podemos tener mayor concepto de nosotros mismos creyéndonos que somos mejores que otros? ¿Cómo podemos pensar que lo que tenemos nos pertenece robando la gloria a Dios? Es de Dios, hermano. Los dones son de Él. Y lo que debe salir por nuestra boca debe ser cosas que glorifiquen el precioso nombre de nuestro Dios. No tiene lugar en este lugar la carne, no hay lugar para la carne, hermanos. Pero lastimosamente hemos visto, hermanos, y nos sucede a todos nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que a falta de poder espiritual, hermanos, entra a tallar la carne. A falta de poder espiritual, cuando no tenemos nada que decir, no hemos leído las Escrituras, hermanos, nos hemos abandonado a conformarnos con unas cuantas verdades, no escudriñando de tal manera que podamos pensar en la persona de Cristo, hermanos. No va a haber poder espiritual, hermanos. Nuestro Dios no nos va a ayudar a decir cosas que no hemos leído, que no hemos gustado, que no hemos hecho lo mínimo siquiera de escudriñarlo, hermanos. Es cierto, Dios es soberano, sí, hermano. Él puede hacer hablar a un animal, lo puede hacer hablar. Pero nosotros no somos un animalito. Somos seres que Dios nos ha dado vida, ahora hijos de Él, nos ha dado un conocimiento, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos guía a entender que tenemos dones y estos dones tienen que estar al servicio de la asamblea, no para mí, para la asamblea. De tal manera que todos nosotros podamos ser edificados. Amados hermanos, yo lo digo en este sentido, para llegar a esta unidad de fe. Porque cuando leemos Efesios 4, dice así, hasta que lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Y allí es donde yo me pregunto, hermanos, ¿estos dones a quién apuntan? ¿Estos dones a quién quieren revelar de parte del corazón de Dios? ¿No será la persona de Cristo? ¿A quién veremos en la eternidad, hermanos? Si el Señor nos lleva esta misma mañana y Él decide llevarnos así, en este momento, hermanos, ¿a quién vamos a ver en la gloria? Los que somos salvos. ¿No será Cristo? Y cuando congregamos visiblemente nosotros aquí, estamos reunidos, ¿a quién hemos de ver en medio de nuestras reuniones? ¿No será Cristo, hermanos? Para llegar a la unidad del conocimiento de la fe del Hijo de Dios, es mirar a Él, hermanos. Es estar ocupado de su persona, de su obra, de sus glorias. Y en verdad gozarnos en lo que tenemos, que sin merecer. Dios nos ha hecho poseedor de algo. Que mirando nuestra pobre condición, hoy nos ha dado una posición totalmente distinta. Y esta posición viene de Dios, como todo regalo viene de parte de Dios. Y los dones que hemos recibido en la asamblea es de parte de Dios. Y esos dones que Dios nos ha dado es para ponerlo a su servicio, con mucho temor, con mucho cuidado, pensando que un día, amados hermanos, un día todos nosotros vamos a rendir cuenta al Señor, hermanos, y delante del Señor en realidad va a ser descubierto la forma y la intención de cada corazón, cómo compartió la palabra, cómo instruyó a otros. Así que, hermanos, hay gran responsabilidad. Cada vez que los hermanitos acá, yo sé, ustedes que sienten lo mismo, creo que yo también, cada vez que podemos tomar la palabra, amados hermanos, siempre tenemos
ese, digamos, temor de que no vaya a salir cosas que no son y que el Señor pueda usarnos en su infinita gracia y misericordia, que a través de nuestros labios puedan salir cosas que en verdad edifiquen, que den claridad y que honren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte dejamos un poco, hermanos, nuestro hermano ya leyó el final, maravilloso. En 1 Corintios capítulo 12, hermanos, algo importante porque no lo terminamos muy bien, nos faltaba todavía. Y esto, hermanos, siento, yo sé que muchos de ustedes también, siento que falta en las asambleas. Porque lamentablemente no tenemos ese sentir unos por otros. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 12, el verso 19. Hemos dicho más antes acerca de si todo fuera ojo, si todo fuera oído, ¿no? ¿Qué pasa? Mire, verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nuestro hermano al inicio nos hablaba de un cuerpo, ¿no? Nos hizo ver, mire, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Lamentablemente esto sucede, hermanos, porque a veces, consciente o inconscientemente, podemos decir, este hermano no nos hace falta. Un hermano a veces se va de la asamblea por X razones. A veces nosotros tenemos la culpa porque somos piedra de tropiezo, en otras ocasiones no. Pero no nos importa si vuelve o no vuelve. Dice, muchas veces pensamos de este modo, ¿no? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, si faltara un miembro en el cuerpo, hay una discapacidad, a eso se le conoce como discapacidad. ¿Puede caminar bien? No. Mire, vamos a seguir leyendo. Antes bien, verso 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Les puse un ejemplo más antes acerca de la rótula, ¿no? De este huesito. Hay otras partecitas bien pequeñitas del cuerpo, hermanos, que parece que no son necesarios, pero son indispensables. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién de todo del miembro superior derecho, hermanos, qué parte es la que da la cara? Vamos a decir así. La mano está más visible, ¿no? La que más se maltrata y todo. Pero la mano no podría funcionar sin los músculos del antebrazo, hermanos, sin los huesos del antebrazo y del brazo, que lo sostienen a la mano. Y a veces la mano puede decir, yo no necesito del antebrazo, yo puedo andar solito. ¿Será así, hermanos? En la asamblea a veces sucede eso. No, yo puedo solo, yo puedo hacer esto, yo puedo. No, hermanos. Mire, yo sé que ustedes han visto también, hay una escultura de Miguel Ángel, no sé exactamente en qué materia, creo que es mármol, no recuerdo muy bien, allá por los años 1500, ¿no? Esculpió una escultura, una estatua de una persona, de un hombre. Y hay una parte que incluso los anatomistas modernos han investigado esta parte, ¿por qué se ve en la parte lateral del antebrazo, se ve una pequeña protuberancia, una sobreelevación? Dicen, ¿qué es eso? Que no se ve a simple vista, y yo sé que ustedes, los que están con polos manga corta, lo van a hacer, lo van a sentir. Este movimiento pueden hacer, mire, levantar el meñique, nada más. Y van a ver que se va a notar aquí,
en esta partecita, ese músculo. El músculo extensor del meñique. No se ve en otra posición, solamente cuando levantas el meñique, nada más. Y nosotros a veces ni siquiera sabemos de su existencia. Parece innecesario eso. Pero sin ese músculo no se mueve este meñique, hermanos. En la asamblea, lo mismo, hermanos. Este hermano parece, nadie lo ve, nadie lo nota. Si está, no está, nadie se va a dar cuenta. Ese hermano es necesario. Hermanos, ahora dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Está clarito, ¿no? Ahora, verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta partecita, subrayenlo en su Biblia, hermano. Se preocupen. Pregunta, ¿nos preocupamos por nuestros hermanos? Si es así, amén, hermanos, estamos haciendo algo bueno. Muchas veces no nos preocupamos, hermanos. No nos preocupamos si están aprendiendo, si están escuchando. Alguna vez a un hermano le decía, hermano, usted ora bien, participa, está bien, pero a veces no se escucha su voz. Se puede esforzar un poquito más para que el resto escuche. Por ejemplo, en la oración. ¿Cómo va a decir a alguien amén si no ha escuchado la oración? ¿No? Entonces, eso también es una preocupación de que todos escuchen claro y que cuando se diga amén, digan amén también. Mire, vamos a seguir. Verso 26, de manera que si un miembro padece, esta parte subrayenlo, todos los miembros se duelen con él. Hemos hablado más antes acerca de las coyunturas, de la unión, hermanos. En el cuerpo no hay una desunión, ni siquiera de 1 milímetro. Todo está perfectamente conectado. Y gracias a esa conexión, a esa unión, es que sienten el dolor. Si yo me lastimo el dedo índice, por ejemplo, viaja a través de todo el antebrazo del brazo y todo llega hasta el cerebro. Si estaría desconectado, hermano, no sentiría el dolor. Entonces, hermanos, no sentimos dolor de nuestros hermanos. De repente, porque él está desconectado o nosotros estamos desconectados. Solo es un decir, ¿no? Para entender. Hermanos, si alguien padece, la Biblia dice, a ver, vamos a leer de nuevo, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se ríen de él. Así dice, hermano. Se burlan de él porque está padeciendo. No, hermano. Pero a veces parece que fuera así. Eso es bien hecho, ¿no? Como dicen normalmente. Eso le ha pasado por malo al hermano, que sufra. Pero hermanos, debemos de dolernos, sufrir juntamente con él, gozarnos si es que se goza. Y una vez más, siempre voy a recordar esto. La envidia es lo que no nos hace gozarnos junto con los hermanos. A un hermano lo felicitan y yo tengo que gozarme con él también, hermanos. Qué bueno. Y si un hermano sufre, me duelo también con él. Ser empáticos, hermanos, a veces no somos empáticos. Queremos que se compadezcan de nosotros, pero nosotros no nos compadecemos de los demás. Y si un miembro recibe honra, ahí está, todos los miembros con él se gozan. Vamos a poner un ejemplo, digamos el hermano Adolfo. Hermano Adolfo, gracias por esto, por aquello, ¿no? Todos los hermanos de ingeniería deberían gozarse con él.
Y de cualquier asamblea, cualquier hermano que recibe honra, deberían gozar con él. Gracias al Señor por esa obra que ha hecho. Pero a veces, ¿qué sucede? No, al hermano nomás le dicen las gracias y a mí nada. Lamentablemente, hermanos, por eso no estoy muy de acuerdo con los agradecimientos que se hacen. No lo digo por mí, hermanos, sino por el resto de los hermanos. A veces nos olvidamos de agradecer a alguien y ya se hace doler en su corazón, hermano. Si yo también estoy trabajando para el Señor, ¿por qué no me han dicho nada? Hermanos, a veces tenemos corazones sensibles, hermanos, y nos puede chocar cualquier palabra. Como les dije anteriormente, puede ser intencionalmente o sin ninguna intención. Aún de eso debemos de tener cuidado. Recordemos, hermanos, si alguien sufre, sufrir junto con él. Si alguien recibe honra, gozarnos junto con él. Porque, hermanos, ahí se demuestra que estamos unidos en el cuerpo, hermanos. Ahí está la unidad. Nuestros hermanos nos hablaron bastante de la unidad. La unidad no es solamente una palabra, hermanos. Es sentirlo realmente. Y con estos ejemplos estaban viendo. El apóstol Pablo tuvo que utilizar así, de esta forma, estos versículos, la mano, el pie, los ojos, lo que sea, para que entiendan realmente que dentro del cuerpo de Cristo los hermanos se duelen, se gozan, lloran, etcétera, porque están interconectados como un cuerpo humano real. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Bueno, ya está hablando acerca de los dones, ¿no? Primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, etc. Verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Hablamos un poquito acerca de esto más antes, ¿no? Nuestro hermano Adolfo, por ejemplo, habló acerca de los dones y vimos un ejemplo clarísimo aquí. Nuestro hermano le tradujo, etcétera, etcétera. No todos tenemos los mismos dones. Ya también nos hablaron acerca de procurar los mejores dones, etcétera, hermanos. Entonces, con esto quedamos claros, hermanos, el cuerpo de Cristo, los dones y todo, hermanos, ¿para qué? Para edificarnos. Si es necesario sufrir, sufrimos con el resto. Si es necesario gozarnos, nos gozamos. Todo, hermanos, ¿para qué? Para recibir crecimiento e ir edificándonos en amor. Sí, hermanos. Contextualízalo y ejemplarízalo anatómicamente el versículo 23. El verso 23 dice, hermanos, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hermanos, por ejemplo, yo lo entiendo de esta manera, hermanos, y eso voy a compartir. Las partes de nuestro cuerpo que son más dignamente, son las partes que más resaltan, que se ven, ¿no? Por ejemplo, nuestra cara. Un ejemplo claro. Nuestra cara, sea como sea, un perfil griego, perfil inca, lo que sea, ¿no? Porque alguna vez me han dicho algo así. Entonces, hermanos, no necesitan nada más. No necesita ser cubierto, no necesita nada. Dios nos ha hecho así, ¿no? Y eso también alguna vez cuando hablaba a los jóvenes y les dije, ¿por qué se usan tanto maquillaje, hermanos, si Dios te ha hecho perfecto, bonito, guapo, guapa? ¿No? Mire, pero estas partes del cuerpo no necesitan, hermanos, porque ya son decorosos por sí. Pero hay partes del cuerpo, vamos a decir las partes, ¿por qué cubrimos algunas partes, hermanos? ¿Por qué utilizamos ropa interior, etcétera? Porque esas partes, vamos a decirlo así, son menos dignos, entre comillas. Y necesitan ser cubiertos, ¿no? No creo que alguien ande pelado, así como dicen los bolivianos, ¿no? Sin ropa aquí, ¿no?
Entonces, hermanos, en la asamblea, hermanos, hay hermanos que tienen ministerios públicos, que van a hablar, por ejemplo, van a enseñar, van a ser, yo lo entiendo de esta manera y les digo, maestros, pastores, un ministerio más público, y en los dones hay dones públicos y otros que no son, que trabajan internamente, ¿no? Entonces, hermanos, estos en este caso necesitan ser cubiertos, vamos a decirlo así, solo para entender. Y los otros no necesitan, ¿no? Sí, hermanos. Qué bueno, hermano, que podemos aprender así con ejemplos prácticos. La mejor forma de aprender es con ejemplos prácticos, como se dice, con la práctica. Nuestro Señor Jesucristo, bueno, como Dios era un maestro, hablaba de la puerta. ¿Quién no conoce una puerta? Ovejas. ¿Quién no conocía la oveja? O sea, hablaba de casos concretos. Uno de los apóstoles que también es bueno es Santiago. Santiago te habla de cosas concretas. ¿Quién no conoce una lengua? ¿Quién no conoce un barco? Por eso que nosotros debemos hablar de cosas que podemos entender, y sobre todo para aquellos hermanos que tienen pues de repente una información básica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a hablar en la selva, en la Virgen Selva, y decir, nosotros tenemos un refrigerador que guardamos la comida? Y yo digo, ¿y qué es refrigerador? ¿Y cómo lo guardan? Venimos acá a Lima y decir, bueno, tenemos que hacer el chuño. El chuño lo hacemos así. La papa lo deshidratamos en la montaña y ahí hacemos chuño. ¿Y el de acá? ¿Conocen una montaña? No. ¿Significa que es de deshidratar? No. Quizá conozca la papa, pero no por la diferente variedad de papa con el cual se puede hacer chuño. No con toda la papa se hace chuño. Eso se llama conocimiento. Entonces nosotros también podemos entender muchas cosas del Señor que nos ha ayudado a entender, pero hay hermanitos que todavía no entienden eso. Hay que hablarles de un lenguaje sencillo. Ese es uno de los problemas que ya me lo han dicho, mi familia me ayuda en esto, ¿no? Por lenguaje que usamos, es normal que utilizamos ciertas palabras que para uno es común, pero no para los hermanos, no es común. Entonces tenemos que aprender, por eso Pablo decía, ¿no? Prefiero hablar ¿cuántas palabras? 5 palabras con entendimiento, pero solamente 5. No es que 5 tiene un significado en ese entonces. 5 significaba para ese entonces, ese contexto histórico, lo suficiente. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Por eso que el capítulo que estamos estudiando con el cuerpo ha sido claro. Si nosotros relacionamos con el cuerpo, ¿quién no conoce un meñique? Creo que todos conocen un meñique. Pero ¿quién sabía que si movemos el meñique, solamente un músculo dedicado exclusivamente al meñique es el que va a funcionar? El resto no. ¿Sabíamos eso? No, ahora sabemos. En la asamblea también hay hermanos. Hay hermanos que no hablan, pero ¿sabe cuál es? ¿Qué están haciendo? Están orando, hermanos. Las hermanas no hablan en la asamblea, pero están orando. Con su sola presencia, hermanos. Es una bendición. Tenemos acá en Lima una hermanita, está por allá, está nuestra amada hermana, siempre en las reuniones, sentadita allí. No habla, no dice nada, pero es un testimonio de que la reunión está sentadita allí, leyendo y orando. ¿No es un ánimo? A veces en las asambleas, hermanos, ya no estamos asistiendo a las reuniones. Es una crítica constructiva, ¿no? En los estudios bíblicos ya no vienen muchos, en la oración no vienen muchos. Pero la hermanita está allí. Y si ella no viniera, y así hay varias hermanas que solamente con su sola presencia, amados hermanos, animemos. Como dijo hermano, nos falta el agradecimiento. Hay que agradecer. Acabo de llamar al jovencito, tú vas a hacer esto. Le di un abrazo
vas a ayudar. Eso es animar, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, quiere decir, hermanos, las Escrituras nos habla de unidad, nos habla también del vínculo de paz y todo lo que estamos aprendiendo, amados hermanos. Nuestras amadas hermanas tienen un lugar muy importante en la asamblea. Su sola presencia. Yo recuerdo que me contaba, querido Saúl, que en Canadá hay una asamblea que solamente son hermanas. Ellas podrían decir, bueno, no hay hermanos, no vamos a la reunión. Pero dice que ellas van, cantan y ya están cumpliendo con el Señor. Y me decía, cuando va un hermano, wow, se sienten felices, contentos de poder tener un hermano. Están cumpliendo las Escrituras. Pero en sus casas, en su familia, ellas son lo que enseñan. Predican el Evangelio. Y las hermanas mujeres pueden predicar el Evangelio sin hablar nada. ¿Solamente con qué? ¿Solamente con qué? Con su presencia y testimonio. Hermanos, tenemos mucho que hablar, pero el tiempo es el tiempo. Gracias, hermano. Hemos tapado 16 versos. Los siguientes 59 versos hablan de cómo debemos vivir. Hay una razón que es más que 3 veces, porque el ejercicio de los dones sin una vida que agrada a Dios es un golpe. Entonces, tal vez la próxima vez avanzamos desde verso 17, porque ya llegamos a cosas que habla en nuestra básica forma de vivir. Oremos.